¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por su compañía a esta hora, que es un regalo que nos merece lo mejor. Y por eso entonces, en el ánimo de lo mejor, el cariñito tempranito, también reconociendo que la gente de Facebook Live está ahí, del otro lado del mar. Saludos también con mucha connotación a los que están en sintonía para saber cuáles son las noticias de aquí, su tierra, de la que se fueron pero no se van de corazón. Así que buenos días, extensivos también aquí en la mesa, porque está Pablo Maquini y Nelson Rodríguez en una agenda que promete ser muy intensa. Es lunes. Muy buenos días, eso mismo, lunes 11. Se trata de contar y de comentar una actualidad y de comenzar saludando al Listín Diario, que cambió del flu, se cambió el flu y hay todo un nuevo, un rediseño total del Listín Diario. El decano, 130 años, y queremos comenzar por ahí. Mientras va, mira, a ver, hazme favor, en lo que comenzamos. Ese es el nuevo formato del Listín Diario, y entonces queríamos compartirlo con ustedes y saludar a Miguel Antonio Franjul y Bucarelli, su director, a Fabio Cabral, Felipe Ciprián, a toda la gente que hace posible este diario, el Decano, gran diario nacional. Señor Rodé, caramba. Bueno, saludos, buenos días. Bueno, mi saludo es a la gente del este de los Estados Unidos, especialmente de Nueva York. Desde ayer tenemos la misma hora. Sí, es decir, que el dominicano, bueno, algunos dicen que una hora menos de sueño, pero en un par de días ellos se acomodan, pero estamos en la misma hora que el este de los Estados Unidos, y eso probablemente nos agrega una serie de gente ahí que va a estar al mismo ritmo y al mismo tiempo que nosotros. Miren, la misma línea de Adis, el mea culpa de mi parte, lo del Facebook Live, estamos calientes. Sí, estamos. No, pero ya comenzamos a enfriarnos, sí, con los cariños. En el fin de semana me encontré con esos seguidores así de Facebook Live y me lo echó en cara. Y le dije, y lo peor es que tiene razón. Perdón si es que te he faltado, pero estamos en eso. Yo decía de esto de saludar al Listín Diario, pero la renovación del Listín Diario lleva a una necesaria reflexión, porque yo afirmé hace ya unos cuantos, en este país de todo hace 10 años y 15, que el periodismo escrito, atención Nelson Rodríguez, tenía que ser literario o no iba a ser. Lo de literario no es que se iban a reproducir novelas como en el siglo XIX, que las novelas se escribían en los periódicos, sino que el periodismo, la prensa escrita, tenía que ir más allá de la pirámide invertida. Y eso ha sido mucho mayor, este asunto ha sido mucho mayor con esto de las redes. ¿Por qué? Porque ocurre un hecho lamentable en Neiva hace minuto y medio y ya está acá. Por consiguiente, mañana el Listín, el Caribe, el Día, no me puede contar la pirámide invertida, qué, cuándo, cómo, por qué. No. Mañana hay que darme más información para que yo, cuando tome el Caribe, tome el Listín, me anime a buscar esa otra información. Pasó algo horrible con doña Miriam Germán. Sí, bueno, pero eso ocurrió en una mañana. Entonces, al otro día tú no me puedes decir que el procurador le dijo, no, tienes que ir más allá. Y si no vas más allá, yo me quedo en este aparatito. Entonces, de eso se trata, estos cambios que se están haciendo. Por eso yo saludo especialmente al Listín Diario, que se suma a estos necesarios, imprescindibles cambios en una época donde una buena parte de los grandes diarios mundiales de mayor credibilidad están, si no en crisis, dejando muchísimas pérdidas, están buscando la manera de sobrevivir. Así que bienvenido al Listín Diario, y creo que sí, insisto en que es así, que el periodismo será literario o no será, y bien escrito, por supuesto. Sí, déjame dar un par de informaciones de entrada, porque estuve por Santiago el fin de semana, Santiago querido, está hirviendo la política en Santiago, pero no es de política propiamente lo que quiero hablar, sino que allí me topé con un grupo de inversionistas chinos, de China Popular, más de una docena, como 15 inversionistas, que iban camino a Manzanillo, de la mano de Roberto Santana. Recuerden que Roberto Santana... ¿El presidente? Es el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-China. Entonces iban viendo nichos de inversión, estuvieron en Santiago, porque ayer también se estaba constituyendo una asociación
de apoyo, de solidaridad con China popular, de amigos de China. Me dio una idea, antes Pablo. Lo de solidaridad era antes. Sí, antes, no, tan frío, por ¿no? eso corregí. Debemos formar alguna asociación nosotros. Hay un reconocido comunicador que la va a presidir. Entonces, muy, muy dinámico Santiago. Y atención a lo siguiente, Adis, Pablo. Allí me llegó la información a Santiago de que Negro Vera, Ramón Antonio Vera, está convocando a no más de 5 personas, a un grupo de 5 personas, para formar lo que él llama una brigada internacionalista en defensa del proceso democrático de Venezuela. Es una vieja queja nuestra, jóvenes, aquello de que en este país lo urgente posterga lo importante, y yo diría lo fundamental. Estamos ahora con todas estas cosas que están ocurriendo en el país, el deterioro del sistema judicial, lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces ustedes saben que en el PLD el vocero del comité político, Pared Pérez, habló de solicitar a la Junta que las primarias abiertas sean semiabiertas, y se ha armado un bendito lío porque entonces después que él dijo lo que dijo, resulta que no se había dicho eso sino otra cosa, porque se dice que el presidente Medina, que no asistió a esa reunión, pues cuando le dieron la información protestó, y eso es lo que explica el enfrentamiento y las palabras durísimas de doña Miriam Cabral sobre este tema. Entonces resulta que eso sí que es noticia, pero no estábamos hablando de algo que es muchísimo más importante que San PLD, Leonel Fernández, Danilo Medina, Reinaldo y la María Santísima, que es el problema de la sequía en el país, que tiene que ver con el cambio climático. Para no dar muchas vueltas, un dato: la producción de agua potable ha disminuido en 51 millones de galones, como usted lo escuchó. 51 millones de galones por día. Ha pasado de 420 a 369 millones de galones por día. Esa es nuestra situación. Tan grave que ya está afectando y muy mucho yo le voy a leer, prácticamente a la capital, pero sobre todo toda la franja sur, esto de la avenida Independencia hacia el suroeste, ¿verdad? Barrios afectados, esto es serio. Invisur, Miramar, Solimar, dominicanos ausentes, urbanización tropical, atención, El Cacique, zona colonial, Ciudad Nueva, Costa Brava, Invi Norte, Buenos Aires, del Mirador, Alfimar, Atala, Portal, Honduras, Mata Hambre, La Julia, Rocamar, San Miguel, Los Kilómetros, Jardines del Sur, Ensanche La Paz, Los Cacicazos, Mirador del Sur y Norte, Bellavista, El Millón, Los Millones, Los Prados, Piantini, Serrayes, Quisqueya, Naco, Paraíso, Villa Francisca, San Carlos, Don Bosco, El Timbeque, Borojol, San Miguel, Gascue y San Lázaro, la María Santísima, falta nada más. Entonces, ante eso sí que es un problema, para no traer aquí a la mesa el gravísimo problema que tiene Baní. Ustedes saben que Baní se está quedando sin agua porque la presa de Valdesia cada vez le sacan más agua de la poca que le queda y la envían para la capital y van reduciendo la asignación a la parte de Baní. Esto sí que es importante. Entonces, claro, la CAS, ante la crisis, está actuando. Creo que son unos 125 camiones cisternas propios y alquilados para dar el servicio. Sí, muy bien, sí. Pero estamos en cambio climático. ¿Qué está haciendo el gobierno para concienciar, como dicen los españoles, para llevar conciencia, para que la gente entienda que hace 30 años se comenzó a decir que las guerras del futuro iban a ser por agua? Tú lo recuerdas, Nelson. Adi estaba muy pequeñita, pero es una máxima reciente en realidad. No. Es decir, reciente, que sigue viva. O sea, no reciente, sino que la todavía palabra sería, permanece. No sería que sigue, que es reciente, sino que, exacto. Y lo más triste es que se está haciendo realidad. Entonces, el Estado Dominicano, que coloca mucha publicidad, las instituciones se anuncian, colocan publicidad institucional. Yo tengo más del 2005, son 14 años,
pidiéndole a los presidentes, a los ministros correspondientes, a los competentes y hasta a los incompetentes, caramba, ¿por qué no cambiamos, no sustituimos la publicidad de las instituciones por publicidad educativa que al final diga, es un mensaje del ministerio de qué sé yo qué cosa? O sea, aquí el dominicano tiene que saber la situación de gravedad en que estamos en este asunto del agua, que se agrava con los vecinos, que es un país en una deforestación que creo que apenas el 2.7, el 3% de su territorio tiene verde, que te quiero verde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si hay una crisis así, hay que pedirle a la gente que colabore y si la ley permite hacer algo, hacerlo, qué sé yo. Creo que el Estado tiene poder para decir, bueno, que durante los próximos 3 meses prohibido llenar piscinas, salvo las de los hoteles que tienen una responsabilidad con el turista. Pero también, bueno, hay gente canta malo que se mete en un baño a cantar 2 canciones, 8 minutos para bañarse, con la agravante de que hay una falta de conciencia ciudadana que dice, no, yo tengo cuarto para pagar el agua que yo consumo, azaroso, pero que no tiene que ver con que tú tengas o no tengas dinero. No se trata de que le des un uso racional. Usted no vive aislado, usted es parte de una sociedad. Hay una solidaridad necesaria, una colaboración, una cooperación entre todos. Como dice alguien, lo mejor de nosotros son los otros. Pero quería, ahora que estamos en esto y que va a empeorar, atención, que va a empeorar, a ver si el Estado, porque la casa está en esa línea, pero el Estado todo, en especial el Poder Ejecutivo, inicia en serio una gran campaña, primero para presentar la gravedad de todo esto y también la necesaria colaboración de la gente y lo que la ley permita, pues actuar con la ley en la mano para que enfrentemos todo esto, que esto sí es importante. Esto va más allá del comité político que dijo que la primera abiertas son semiabiertas, que no son, que sí. Entonces, vaya el mensaje al superior o al inferior gobierno, no importa, al que sea. Por favor, a ver si nos ponemos las pilas. Y si pueden echarle un ojo a Baní, que el agua de Baní tiene pseudomonas, una contaminación maldita porque la planta de tratamiento está dañada por 3,5 cheles. Al final le pongo ese colofón a este comentario. Sí, déjame agregarle algo, porque yo también desperté con la misma preocupación por la sequía y por la escasez de agua. A eso que dice Pablo, yo le agrego que el INDRI hizo un anuncio un poquito preocupante. Olgo Fernández, el director del INDRI, él dice que los embalses, que las presas, solo tienen agua, le queda agua disponible para un mes de riego, o sea, para la agricultura. Y hizo un balance de la situación de la presa. La mayoría están muy por debajo de su nivel, lo que afectaría también la generación de electricidad por aquello de las hidroeléctricas. Yo creo que el anuncio de los barrios que hizo la CAS debe ir acompañado de cómo va a racionar el agua, porque la CAS dijo, bueno, debido a la situación de emergencia, los barrios que reciben agua a los 7 días lo van a recibir 4, los que reciben 4 lo van a recibir 3 y los que reciben 2 un solo día. Fíjense cómo es que va el asunto, pero debiera decir cuáles días específicamente es que se va a dar agua a esos sectores que se le están tumbando algunos de los días de la semana. Yo creo que la situación obliga, porque habla la CAS, pero usted puede estar seguro que en Moca, en Puerto Plata, en La Romana, en Santiago, donde existen corporaciones, la situación es igual, la situación es muy parecida. Entonces, el gobierno debe enviar un aviso, debe enviar un mensaje, debe haber una declaratoria de emergencia, o por lo menos debe emitirse un decreto para que la gente vea que se está reaccionando a tono con la preocupante situación. Entonces, enviar mensajes, crear conciencia en la población de que el recurso agua hay que economizarlo en todas circunstancias, no solo con sequía.
Y a eso de las piscinas, del desperdicio del agua, yo le agrego también, debiera prohibirse inmediatamente el uso de agua en los lavaderos estos de vehículos improvisados, informales, los car wash, debe prohibirse, e incluso no debe destinarse agua potable para la agricultura, para uso agrícola, que se utiliza mucho. Entonces, hay que ponerse a tono con la actual situación. El presidente Medina debiera convocar, hay una instancia que se llama Mesa de Coordinación del Recurso Agua, que agrupa a todas las instituciones del sector, pero por lo menos, si es tan preocupante como dice el INDRI, como dice la CAS, miren ahí ese lavadero de carro, eso prolifera por toda parte en el país. Entonces, si es tan preocupante... Y está prohibido. O sea, si hay voluntad política, solo es aplicar la ley. No hay que dar mucha Correcto. vuelta. Entonces, lo que se desea es un mensaje, una declaratoria de emergencia, un decreto, lo que sea, para que la gente sienta que realmente hay una situación grave, sumamente grave. Entonces, yo espero esa declaratoria de emergencia, ese decreto de un momento a otro, la convocatoria de la mesa esta de coordinación, porque es gravísimo, dice la CAS. Eso no se había visto en 50 años, dice el director del INDRI. Y entonces vamos a actuar en consecuencia. Y el aspecto de la conciencia de la población, de crear conciencia. Usted ve por ahí algunos instructivos que usted deja una llave goteando un día entero y eso equivale a agua para darle a un sector grandísimo de la capital. Nada más es una gotica en el lavadero o en el lavamano o donde sea. Entonces, conciencia que hay un problema grave, dicen las autoridades, y yo espero que actúen en consecuencia. Porque el problema en esto es que los gobiernos, cualquier medida que a cortito plazo le afecte su popularidad, echan para atrás. Y se tiene que estar acabando el mundo. Por ejemplo, eso de los car wash. ¿Tú no recuerdas hace 3, 4 años que hubo una gran crisis? Entonces el ayuntamiento sacó pecho y fue, y cerró. Sí. Pasó la crisis, salió el tema de los medios de comunicación y volvió lo mismo. Bueno, porque hay un boroneo con esos car wash en las calles. Porque ese otro es un país sin orden, arrabalización institucional. Yo busco 3 mangueras y comienzo a lavar carros al frente de mi casa. Entonces, aquí vamos así, a la bridge and dine, a la brigandina que decía el jefe. ¿Sabe que evaluando el accionar de las autoridades, lo que ha hecho la CAS también y el INDRI, uno tiene que hasta atribuirles un cierto nivel de improvisación? Porque el tema de la sequía comenzó a hablarse en enero. Y si nosotros fuésemos como gobierno, si tuviesen como gobierno el práctico análisis de cómo ha sido cada año en la última década, ya estuviesen activados desde que inicia el año. Eso es matemática pura. Lo de la sequía y el agua es matemática pura. Si yo gasto más de lo que recibo, al final voy a tener déficit. Y en los últimos años hemos tenido déficit prácticamente siempre. Y hablando de sequía, es todavía peor, porque en el presupuesto nacional, esos números indican que hemos tenido años en los que la sequía ha tenido, a nivel de lo que tiene que gastar en agricultura, de lo que tiene que subsidiar en los distintos sectores, costos más altos, dicen las matemáticas de los entendidos en medio ambiente, que el huracán David. O sea, eso es muy serio. Hemos tenido más gastos en sequía que inclusive por los peores huracanes. Eso significa, yo tengo que tener un plan cada año para enfrentar este tema que se puede ir poniendo peor según pase el tiempo. Bueno, yo insisto en el problema del uso razonable del agua y en el desarrollo en lo inmediato de una campaña intensiva, haciendo uso de los medios de comunicación para crear conciencia. Eso que decía de los lavaderos improvisados, lo que decía Pablo de la piscina, incluyendo las piscinas inflables. Aquí los domingos en la tarde, por lo menos en la capital, usted encuentra que eso es parte ya de la cotidianidad de la capital para el calor. Yo espero sí que pueda llover porque meteorología ha dicho que viene una nueva vaguada, porque hay una vaguada. Me dijeron que la capital llovió en el fin de semana, para el Cibao no, pero se pronostican para el mediodía de hoy lluvias en gran parte del país, pero yo espero que llueva donde tiene que llover y que las autoridades le pongan atención a esto del cambio climático, del efecto invernadero,
La gente cree que eso no le atañe, pero eso no toca directamente. Y esa sequía prolongada, severa, tiene mucho que ver con eso. Además de que tienen que darse planes a largo plazo. Yo escuchaba al director del INDRI ayer decir que el 74% del agua que cae en nuestra ciudad, cuando llueve, se va al mar. Exacto. El 74%. O sea que solo se aprovecha un 26%. Entonces, ¿para qué nosotros estamos abogando y que llueva, la Virgen de la Cueva? Si 3/4 partes de esa agua se pierde. Entonces, son muchas las cosas que hay que hacer y que uno la piensa ahora cuando se está siendo atacado por la sequía. Porque como sociedad nosotros solo reaccionamos ante las grandes crisis. Por ejemplo, ese es un dato viejo. O sea, el dato del 74-26, 75-25 es un dato viejísimo, como es viejo este asunto del cambio climático, que para que nos entendamos, para no teorizar con eso del cambio climático, señores, esto lo que quiere decir es que cualquier día comienza a llover y no se para por 7 días. O cualquier mes deja de llover, está 2 años sin llover. Y tú dices, no, pero ¿y las estadísticas que más? Doña Gloria Ceballos, explíqueme. Porque las estadísticas dicen, son las estadísticas, Maquinini, vete al paso. Ahora con esto del cambio climático, de repente, aquello del Caribe, de que en Dominicana el día más claro llueve, un viejo dicho, pues se está haciendo realidad. Entonces, eso no es un invento que alguien cree, que alguien comentó. No, eso es científico. Entonces, si eso es científico y estamos en una situación que en cualquier momento, bueno, aquí se ha hablado de lo que pasó en Baní, en los campos sobre todo del sur de Baní, toda esa zona, para no mencionar Asua, que sigue para allá, toda esa franja sureña. Óyeme, 2 años y pico, 2 años y medio, así mismo, sin llover. Bueno, señores, eso va a continuar. Recuerden el drama de Puerto Plata hace 6 años, que se estaba acabando el mundo. Eso lo sabemos científicamente. Entonces, si lo sabemos, ¿por qué no hay una reacción? E insisto, lo que aquí decimos siempre, a los jóvenes, a los niños, a los menores de edad, educación, concienciación y todo lo que ustedes quieran. A los adultos, la ley. La represión con la ley en la mano, eso sí. Ahora, tenemos que ser más responsables porque no es posible que estemos en esta situación, ante este peligro e insisto, el grave problema nuestro son los vecinos. Señores, ojalá que den tours en avionetas o en helicóptero para que usted sobrevuele la frontera dominico-haitiana. Para que usted vea cómo cambia. Usted va verde, que queda un poquito verde, cruzó esa frontera y entra esa sabana terrible. Ese es ese país. Anda por 3% ya nada más de área boscosa. Entonces, si esos son nuestros vecinos y no hay un matrimonio sin divorcio, esto entonces hace más urgente una reacción de las autoridades antes de la gran crisis. No después, es ahora, ya. Pero. Y si es mucho que no llueva, les comparto a ustedes que en la programación de CDN personalmente yo presenté la semana pasada por lo menos 3 casos de comunidades en donde hay tuberías rotas y la gente decía, mira, por favor, que la reparen, que es un desperdicio de agua potable, que no hay manera de que lo corrijamos porque es algo que le toca a la autoridad. Por eso ahorita mi crítica iba en torno a la autoridad, porque uno considera que la planificación le toca a ellos. Bueno, por ahí hablo del uso razonable del recurso agua en toda circunstancia. Pablo Maquini, Adis, se mencionó a Miriam Cabral hace un momento con el brejete ese del PLD, pero yo quisiera mencionar algo de Miriam Germán, porque hay una Miriam con N, la del PLD, y Miriam con M, la señora magistrada. A propósito del PLD, tú decías que Danilo, que no estuvo en la reunión del comité político porque estaba en el Consejo de la Magistratura, hizo reparo. No, Danilo dijo, tumben eso que no va. Entonces ahí vino y se dio reversa, y ahora se está parado en un punto del PLD que uno no sabe de si abierta, de semiabierta, cómo es el asunto. Yo no creo lo que se está diciendo,
de que puede votar más de una gente. Incluso escuché un razonamiento un poquito ilógico de que el PRM está inscribiendo en su padrón como cosa loco a la gente. Entonces, que le ponen los nombres como para afectarlo, para que no pueda votar por otro partido. Probablemente exista algo de eso. El jueves pasado, un grupo de amigos estábamos haciendo un ejercicio y algunos aparecieron en el padrón del PRM. Incluso había un prominente de la sociedad civil, me reservo el nombre, que aparece ahí. Dice, ¿por qué estoy ahí? No sé. Y muchos aparecen en el PLD. Recuérdense en la sesión del Consejo de la Magistratura que a uno de los entrevistados le dijeron, pero usted está en el padrón del PLD, el juez de la Suprema. Y Danilo dijo, no, lo que pasa es que ese padrón... A Mocoso se agarra. Sí, Danilo dijo, no, ese padrón es viejo, ese padrón no se actualiza. Entonces, habrá de todo en los padrones de los partidos, pero no quería, o no es el tema mío lo del PLD, sino lo del Consejo de la Magistratura, porque en el fin de semana por fin habló el magistrado presidente de la Suprema, Mariano Germán, y yo creo que tiene cierta lógica, porque él dijo, yo no he hablado porque voy a llevar ese tema al seno del Consejo. Y dice que su estilo, su política es debatir los asuntos que le conciernen en el seno de la institución o entidad donde se produce. Él habló que los problemas del Consejo del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura, él lo lleva ahí, lo del Pleno lo lleva ahí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya está instalado el tema y que deberá haber una discusión formal en el seno del Consejo y también adoptar una posición formal en el seno de ese Consejo. Ya se adelantó, eso anda ahí por las redes sociales, que la representante del PRM, Josefa Castillo, sí, solemnemente se va a retirar si Jean Alain está ahí. Me imagino que es cuando estén decidiendo sobre los jueces que van a integrar el Consejo, porque sería un error de ella pararse e irse de ahí. Que lo piense bien, ya que tiene que estar ahí combatiendo, tal vez como un gesto, como un mensaje, le pudiera quedar bonito, pero al PRM, a sus dos representantes, que echen el pleito, si es que lo van a echar ahí dentro del Consejo de la Magistratura. Pero me gustó la posición del magistrado, no por el estilo que él tiene, de decir la cosa en la instancia que corresponda, sino porque él dice que el Consejo debe discutir y debe pronunciarse al respecto. Es decir, que eso no se va a quedar o no debe quedarse de ese tamaño, porque creo que la sociedad dominicana en sentido general necesita una reparación, y no solo por el agravio, por la afrenta a la magistrada, sino que ese espectáculo de mal gusto es un mensaje poco sano a la sociedad, porque incluso cuando se tocan las familias de la persona, y ahí se mencionó al hijo de la magistrada, ya eso es cosa sagrada, y el dominicano tiene un fino olfato para darse cuenta cuando las cosas son malas, sin analizar ni profundizar mucho. Entonces esa afrenta, ese agravio, debe tener una respuesta, algún tipo de respuesta. Bueno, yo me remito a Carlos Puebla y a Salvador Allende, que hay unos versos que dicen, pero se ha quedado trunca la esperanza que buscaban, creyeron que te mataban y estás más vivo que nunca. Entonces, es un poco lo que ha pasado, es un poco lo que... Saludo a Kirsis Díaz, que está viendo el programa. Es un poco lo que ha pasado con el tema de Miriam Germán. Indudablemente que hubo una intención de dañarla. Evidentemente que hay una intención de que unos más que otros sean condenados en el proceso Odebrecht. Pero ¿qué es lo que hay que destacar de esto? El verso de que se ha quedado trunca la esperanza que buscaban, porque creyeron que con este foro público siglo XXI podían afectar la imagen de Miriam Germán, y es todo lo contrario. Y al país, a las redes, a los artículos, a las llamadas, a lo que ustedes quieran. A todo esto yo me remito. Si antes esa señora tenía credibilidad, ahora es que la tiene. Además que es una torpeza tan grande
que incluso ponen en evidencia que una señora de 70 años, 40 y tantos en la judicatura, todo un símbolo de honestidad, con cargos altísimos, porque Suprema Corte de Justicia es un cargo de lo más alto que hay, tiene un apartamento y una casa en Ocoa a nombre de su hijo, que ya explicó por qué está a nombre de su hijo, que tiene condiciones especiales y la condición del padre de ese muchacho. Entonces, pongo este ejemplo de cómo usted quiere hacer un daño y el boomerang que hablaba el otro día, el que se hace daño es usted. Yo creo que lo triste de todo esto es que se ha dañado aún más la dañada imagen del sistema de administración de justicia en sentido general. Y eso es muy, muy lamentable, porque cuando se pierde el respeto, la credibilidad hacia una institución tan fundamental como la justicia, en un país donde padecemos de una gran arrabalización institucional, entonces estamos hablando de palabras mayores. Pero yo lamento todo esto y sobre todo a los asesores del procurador no se puede ser tan torpe. Eso está en los manuales de comunicación política. Como nunca se ha ocurrido a la palabra que casi podríamos decir está en el trending topic de las más utilizadas, la palabra, el término corrupción. Y se reclama que la hable el presidente, que la hablen los funcionarios. Y en el día de hoy vamos a la entrevista principal, luego de esta pausa, con uno del que podemos hablar perfectamente del tema. El director de Integridad y Ética del gobierno, Lidio Cadet, ha dicho desde la semana pasada que está en investigaciones justamente de casos que podrían estar vinculando a funcionarios del gobierno. ¿Qué tiene esta investigación de novedoso y cuáles primicias les tenemos hoy lunes, luego de la pausa? Director de eso mismo, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Uno podría quedarse ahí y decir que va a entrevistar al director de esa institución, pero yo creo que es de justicia decir que vamos a entrevistar a un histórico miembro del PLD, miembro del todopoderoso comité político del gubernamental PLD y uno de sus históricos secretarios generales en algún momento de la vida, quizás en el momento más importante de oposición del PLD. A ver cómo distribuimos esta conversación con el profesor Lidio Cadet y Jiménez entre ética, corrupción por un lado y PLD por el otro. Bienvenido, profesor. Gracias, Pablo, gracias, Nelson, gracias, pueblo dominicano, gracias a Dios por darme esta oportunidad de comunicar asuntos que nosotros, ustedes y yo, consideramos que son de interés para nuestro pueblo. Bueno, de esas dos partes, PLD, funcionario, vamos a comenzar con la del funcionario. Hablar de transparencia, de impunidad, de corrupción, que es el talón de Aquiles, el punto débil del PLD y del gobierno. Por lo menos la percepción que existe es esa. La semana anterior, en una actividad que usted encabezó, usted dijo algo que fue como los trailers de una película. La expectativa. ¿Qué dijo Lidio Cadet Jiménez? Investiga varios casos de corrupción que se estarían dando en diferentes instituciones del Estado. ¿Qué usted quiso decir? Sí, nosotros dijimos que hay denuncias sobre actos de corrupción que nosotros estamos investigando. Hemos investigado, por supuesto, un conjunto de casos, ya son públicos, porque los casos que llegan de manera anónima, nosotros en el proceso de investigación no los revelamos, por una razón elemental, Nelson y Pablo. Si llega a un caso, como tenemos, de denuncia de acto de corrupción en una institución y nosotros divulgamos eso, ya podríamos hacerle un daño al que está denunciado, porque si resulta que no es objetivamente así, después siempre hay una parte de la gente que dice, ese es un ladrón, ese es esto. Entonces nosotros somos en eso siempre cuidadosos, no querer hacer daño a nadie. Entonces nosotros tenemos varios casos que son en esa dirección anónimo. Otros
han sido públicos, ustedes lo conocen. Investigamos el caso del CEA, el caso de Optic, el caso de Edenorte, que está en su fase final. Nosotros en el caso de Optic terminamos la investigación, fue un canal de investigación que enviamos a ese canal el fruto de la investigación y también a los estamentos correspondientes. En el caso, por ejemplo, nosotros también dijimos que hemos investigado hasta ministro. En el caso del compañero Gonzalo Castillo hubo una denuncia por las redes públicas, entonces nosotros investigamos durante varios meses y el resultado fue que no hubo la más mínima infracción. El denunciante quedó satisfecho. Precisamente la metodología del trabajo de la dirección. ¿Cómo ustedes, bueno, yo soy un ciudadano, escribo una carta, denuncio algo, el proceso hasta llegar, si es que llega al Ministerio Público, si es que es al Ministerio Público que ustedes envían el documento? Muy buena pregunta. La ciudadanía puede llegar a nosotros con una denuncia de algo que considera de corrupción a través del 311. Okay. En cada institución tenemos, las comisiones de ética pública tienen un buzón. La gente puede introducir en el buzón. También puede ser el rumor público. Por ejemplo, ustedes que investigan, expresan, hablan, nosotros escuchamos el programa, decimos, bueno, esto es un elemento constitutivo de una denuncia que tenemos que investigar, como pasó en un canal hace poco, un canal hermano de que un programa de investigación hizo una denuncia acerca de un ministro, en este caso de deporte. Entonces nosotros asumimos la investigación, es decir, entonces se abre el proceso, los investigadores nuestros ven los contenidos de la denuncia y puede haber resultados como que la persona no sea inculpada porque se demostró en la investigación de que no tiene mérito la denuncia, o que haya tenido mérito y que sea en el orden administrativo o en el orden penal. Si es en el orden administrativo, por ejemplo, de la ley de 41-08 de función pública, puede ser de grado 1, de primer grado, de segundo grado, tercer grado. Cuando es de tercer grado, le recomendamos al presidente de la República la destitución, como hemos hecho en algunos casos, incluso de un viceministro de Juventud. Cuando es de segundo grado, que no amerita destitución, entonces eso también, si es por decreto, la designación de ese funcionario, lo enviamos al presidente de la República. Pero si no es por decreto, entonces la máxima autoridad de esa institución tiene la responsabilidad de aplicar lo que ha sido el resultado de la investigación. Si tiene méritos penales, como ha habido algunos casos, entonces nosotros enviamos, a veces tiene las dos cosas, méritos penales y mérito administrativo. Entonces derivamos hacia el Poder Ejecutivo lo que son méritos administrativos para aplicar una sanción, y al Ministerio Público lo que tiene que ver con méritos penales. También a veces enviamos a la Contraloría, porque la Contraloría está envuelta para la investigación, enviamos eso a la Cámara de Cuentas, es decir, que nosotros actuamos concorde con lo que es la naturaleza de la denuncia. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido una sola denuncia que nosotros no hayamos asumido, no importa de quién sea. Cuando el caso, por ejemplo, del ingeniero de Andino Peña, nosotros asumimos la investigación, pero muy rápidamente el presidente de la República destituyó al ingeniero Peña. Ya ahí sale. Ahí salimos. Su esfera. Exacto. Entonces había la parte penal, Pablo y Nelson, entonces enviamos al Ministerio Público la parte penal. O sea que es así. Ahora, yo sí quisiera que ustedes me dieran un chancecito. No. Porque es importante la corrupción que nosotros, yo dije en Palacio cuando me designaron, yo no vine aquí como director de ética a que haya mucha gente presa, sino muchos funcionarios que trabajemos por el bien del país, que hagamos las cosas de tal manera que la ciudadanía sienta orgullo de lo que nosotros estamos haciendo para producir contento y alegría en el pueblo. Aunque uno que otro preso no caería mal. No, y lo ha habido. Incluso nosotros, bueno, yo fui miembro de la comisión que investigó el caso Corde y el caso CEA, Flavio Darío, José Dante y yo. Y bueno, hay presos en ese caso y hay investigación también en ese caso, en esos casos. De manera que cuando tiene que haber, pues uno es doloroso para un ser humano que alguien se vea en la chirola, como decían antes, en la cárcel.
Pero lo mejor es uno cuidarse, Nelson y Pablo, y hacer las cosas de manera correcta. De tal manera que no hay mejor pago para un funcionario público que producir alegría en su pueblo. Entonces, si uno va a una función pública, tiene que ser para que la gente que nos paga a nosotros, los funcionarios, digan, ese pago está bien justificado, porque Lidio no está robando, o Lidio no está usando el tráfico de influencia para beneficiarse en lo personal. Su presupuesto puede ser escrutado. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cómo lo gasta? ¿En qué lo gasta? ¿Qué resultado tiene? Sí, pero hay otra tristeza, profesor Lidio Cadet, que usted junto con José Joaquín Vidó Medina, César Pina Toribio y unos cuantos más son una especie de los símbolos de la honestidad personal en el PLD. Pero además el profesor Cadet fue secretario general del PLD, de aquel PLD donde don Juan arreglaba hasta matrimonios. O sea, el PLD tenía una disciplina tan dura que un miembro del comité central que lo supiera don Juan no podía tener una querida. Oigan, ¿de dónde venimos, no? Sí. Pasaron 35, 38 años, pasó el tiempo y el PLD, cuya ventaja comparativa era la honestidad y la buena organización, que parecían testigos de Jehová. Sí. De repente, por lo menos en la percepción del pueblo dominicano, se va al otro extremo. En la percepción, en la auditoría visual. ¿Cómo se siente un hombre de honestidad probada? No es que yo creo que Nelson opina, no. De honestidad probada, como Lidio Cadet. El ver ese proceso, donde estamos hoy y de donde viene un PLD que, insisto, parecían testigos de Jehová. Regálame un minuto por favor, para la pregunta que me hizo completar. Sí, sí. Yo pienso que hay que trabajar en la raíz del problema de la corrupción en todos los países. La fiebre no está en la sábana. ¿Qué quiero significar? José Ugaz Sánchez, que era presidente de Transparencia Internacional, cuando vino a la República Dominicana, dijo que en Perú, su país, hacía unos 13 años que hubo alrededor de 1,000 personas que quedaron encartadas. Y de esos 250 presos, incluyendo el presidente Fujimori y su mano derecha, Montesino. Pero 13 años después, lo mismo. ¿Y cuál es mi visión en la dirección de ética? Que hay que trabajar, si Lidio mete la pata y se roba lo que no es suyo, a la cárcel después de un proceso judicial. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar con educación en valores. Por eso yo introduje ahora en el plan estratégico un eje de formación en valores. Formación en valores en el hogar, formación en valores en la escuela y formación en valores en los medios de comunicación. Porque ¿quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los líderes religiosos? Los que vienen de hogares. Y si papá y mamá no sembraron valores en ellos, se va a producir una torcedura. Y recordando a Freddy Gastón Arce, que decía, ese poeta dominicano, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Si yo no recibí valores en mi casa ni en la escuela, ¿qué valores voy a dar cuando sea político o religioso o empresario? Y yo quiero que mi pueblo tenga su aporte en esta dirección, porque mientras no sembremos valores en nuestros muchachitos y muchachitas, y que los maestros se enamoren de la formación en valores y que los medios de comunicación hagan su aporte para que la gente que ve los programas diga, vale la pena porque yo estoy asumiendo una conducta correcta. Solamente ese camino a mediano y largo plazo puede enfrentar con éxito la corrupción. Pero podemos meter 1,000 presos, 10,000, pero si no trabajamos en la raíz, vamos a tener lo mismo siempre, siempre, siempre. Yo le pido a Dios que nos dé fuerza al pueblo dominicano para que asumamos este camino. Yo estoy seguro que en el mediano y largo plazo tendremos menos dolor y menos desgarramiento porque gente se robe lo que no es suyo. Entonces voy a tu pregunta. Por favor, por favor. Ha sido duro, profesor. Ha sido duro, profesor. Sí. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, en su primera etapa, Juan Bosch sembró valores. Es decir, la formación que teníamos en los círculos de estudio era eso, valores patrióticos, valores de la dominicanidad, valores humanos, etc. Y, por tanto, la formación que recibíamos hacía que tuviéramos una unificación de criterios tal
que se daba lo que dice Pablo. Nos decían testigos de Jehová, porque el lenguaje que un PLDista tenía en Higüey era el mismo que tenía en Pedernales. Es decir, que había una metodología que hacía que nos sintiéramos familia, pero una familia compacta, muy sólida. Vino la masificación, que tanto Nelson como Pablo y la gente que ve este programa lo entiende, porque la Guerra Fría nos dio a nosotros una situación política muy sui generis. Era un mundo bipolar. Teníamos el bloque soviético, socialista, ¿verdad? Y el bloque capitalista, Estados Unidos. Pero cuando se derrumbó el muro de Berlín, vino la perestroika, vino todo aquello, se cayó, se derrumbó prácticamente el bloque soviético. Y entonces el mundo se convirtió en unipolar. Es decir, Estados Unidos tenía la sartén por el mango, totalmente. Entonces nosotros nos abrimos en el sexto congreso para que se convirtiera en un partido de masas. A mí me tocó como secretario de organización que ese partido de cuadro pasara a ser un partido de masa. Entonces, de 33,000 miembros que teníamos, en la etapa en que yo estuve, quedó en alrededor de 600,000. O sea, evidentemente que yo he dicho siempre, y creo que se lo dije a Pablo un día en una entrevista, que necesitamos que esa gente que ha venido reciba los rudimentos, por lo menos, de la formación política de qué es el PLD, que nos sintamos familia. Pero no se hizo. No, porque yo creo que por eso yo estoy contento que las elecciones no sean cada 2 años. Es el hecho de que las elecciones fueran cada 2 años, nos absorbía totalmente en asuntos electorales, porque el que tiene el poder lucha para mantenerlo y el que no lo tiene lucha para conquistarlo. Entonces, ahora que cada 4 años, sería un pecado imperdonable de parte del Partido de la Liberación Dominicana que no hiciera el espacio y el tiempo necesario para que la formación mínima, no que volvamos a los círculos de estudio, o sea, era una etapa que correspondía a una época política, a una situación internacional. Quería preguntarle precisamente, porque de ese partido de ayer, disciplinado, cerrado, queda poco, y se ha vuelto incluso hasta incoherente en su discurso, contradictorio en sí mismo. Y ahí está la reunión del día 4, que dicen una cosa y después, ¿cómo 35 gente, 33? No saben qué acordaron en una reunión. Y aprovecho y le pregunto, ¿usted está con eso de semiabierto, abierto? Fue un error de Reinaldo Pared, porque Reinaldo lo dijo muy claro, luego ha sido desmentido por doña Miriam Cabral. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Porque Reinaldo Pared es una persona, como PLDista, al fin, como muy preciso. Y lo dijo sin que nadie le preguntara. Sí, ¿qué pasó ahí? Sí, en el comité político nosotros vimos lo que tiene que ver con las elecciones primarias, con padrón abierto, ya eso se aprobó definitivamente. Las nuestras son con padrón abierto, con el padrón, son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso es irreversible, porque yo reitero aquí delante de Pablo y delante de Nelson y delante de Dios, que ese es un paso trascendental para enfrentar la corrupción a lo interno de los partidos. Por lo menos en el caso concerniente a nosotros, es un paso trascendental, porque el que no tiene cuarto, se ha llegado después de la masificación, o sea, que si tú no tienes mucho dinero, tú no puedes ser candidato. Pero ahora, con las elecciones abiertas, con el padrón de la Junta, son los méritos, porque la ciudadanía está observando a Lidio Cadet. Dice, ¿qué hace Lidio como funcionario, como dirigente político? ¿Cómo es su conducta? Y comienza la gente, porque ahora van a ocultar. Sí, porque la discusión viene porque, según palabras de Reinaldo Paredes, la idea es que hay una comunicación a la Junta Central Electoral para que se trabaje en lo que tiene que ver con que esas primarias abiertas, esa apertura significa que votan los PLDistas y los no PLDistas que no están en otro partido. Sí. Eso dijo Reinaldo. No, de repente le dice, no, dice doña Miriam, no. Y los 4 precandidatos cercanos al grupo Medina, casi a coro, dicen que tampoco, que eso no fue así. Pero quien lo dijo no fue un leonelista, sino un hombre tan preciso, insisto, como Reinaldo Paredes. Entonces la pregunta en confianza ya, profesor. Sí. O sea, ¿en verdad qué fue lo que pasó? No, pasó lo siguiente. Cuando se estaba discutiendo el punto que ustedes plantean, vimos que en el padrón de la Junta,
podía haber gente del PRM o de la oposición. Entonces allí se dijo que sería importante establecer si en el padrón de la Junta Central Electoral, como cuáles son lo que están en el padrón del PRM o de la oposición, sí, para que no puedan, en ese caso, votar en las del PLD. Sí, o sea que tenía razón Pared Pérez, eso fue lo que se decidió. Solicitar que los miembros de partidos organizados, reconocidos por la Junta como el PRM, no pudieran participar en las primarias abiertas del PLD, sino los no miembros de ningún partido, aunque no fueran miembros del PLD. Eso fue lo que se dijo, pero inmediatamente eso se corrigió rápidamente. No, porque puede ser que haya una mala interpretación. Primero, no, que usted lo acaba de explicar brillantemente, profesor. No, la secretaria de organización fue la primera que habló. Sí, pero yo digo que puede haber una mala interpretación en el sentido de que ahí lo que se estaba buscando era, porque yo dije incluso que una ley general nueva, después en la práctica tú te encuentras con elementos que tú tienes que conocer. Se van presentando elementos que tú no viste cuando aprobaste la ley general. Entonces, que a la aplicación de esa ley, su reglamentación, etcétera, tú puedes ver. Entonces, si eso que se aireó conviene al proceso de transparencia, entonces nada, consultar a la Junta, con eso no se pierde nada. Pero no fue un error el no consultar a Danilo Medina de que se iba a hacer esa consulta. Porque la cosa vino de que se dice que el presidente dice, eso no es así, echen eso para atrás. No, lo que sucede, se dice, en ese caso, porque obviamente, fíjense que ustedes dijeron que Reinaldo lo dijo sin que lo hubiera planteado. No, el resumen que él plantea siempre. Exacto. Entonces, pero eso no implicaba que Danilo no tuviera participación, porque ahí no se decidió que el camino definitivo es este o este, sino que esto podría ser un elemento perturbador. ¿Podría esto ser un elemento que trastornar un poco el proceso, la transparencia? Eso se conversó, pero no se aprobó ni se votó. Claro, o sea, es decir, no es un asunto que nosotros decimos ya esto, no. Vamos a ver, si hay miembros del comité político que tienen una duda, pues vamos a darle la oportunidad a esos miembros del comité político que se le despeje su duda. Pero es un proceso nada más, porque la ley general no ve muchas veces los detalles. Pero en definitiva, lo que es irreversible es las elecciones primarias con padrón abierta. Pero significa que los 7.600.000 minutos más, minutos menos que tienen derecho a votar en las elecciones en general tendrán derecho a votar en las primarias del PLD. Esa es una pregunta del $1.000.000. Sí, no, el padrón de ¿Será así? El padrón de la Junta será el referente para la votación a favor de los candidatos y candidatas del PLD. Los 7 millones que tienen derecho, el que tiene derecho a votar en las elecciones generales podrá votar en las primarias, no importa que sea miembro de cualquier otro partido. Esa es la idea. El padrón de la Junta. Sí. Todo lo que esté en el padrón de la Junta tienen derecho a votar en la primaria. Ah, claro, porque cuando vayan, o sea, no hay que sacándolo de otro partido. Éramos muchos y parió la abuela, profesor. No, lo que pasa es, ahora la Junta puede decir mañana con un alegato, no, el padrón de la Junta, el padrón nuestro, nosotros vamos a segregar, pero eso no se ha decidido. Es decir, vamos a segregar esta parte, este universo. Ni está en las leyes, que es lo peor. Pero de todas maneras, profesor, usted ve que el PLD no es ese partido tan coherente, claro, preciso, transparente. Y yo lamento, nosotros cuando entrevistamos dirigentes del PLD y funcionarios, terminamos con una pregunta sobre la reelección, pero usted no hay que preguntarle, porque usted dijo una vez que hay que aprovechar a Danilo mientras Dios le tenga aliento. Ese que mientras expire, que nadie aspire. No, pero yo no estaba hablando de matice, profesor, matice. No, porque ese era el día de la juramentación de las comisiones de ética pública y yo tengo la apreciación de que un servidor público incondicional como es Danilo, sea presidente o no sea presidente, el pueblo tiene que aprovecharlo. No, o sea, en absoluto yo dije que con ello el compañero presidente tiene que ser repostulado. Eso será una decisión
que tomará el partido en su momento. Entonces el matiz es que lo aprovechen mientras él esté gobernando. No, para mí... O sea, no es que lo aprovechen en otro periodo ni nada de eso. No, Nelson, mi criterio es que una persona que ha hecho del servicio su vida no tiene que estar en el gobierno para servir. Pues sería un error. Uno sirve desde la posición en que uno se encuentra. Pero apoya usted que se modifique la Constitución para facilitar una repostulación del presidente Medina. En su momento, cuando el comité político ventile la cuestión, yo emitiría mi opinión. Pero creo que hay que plantearlo de otra manera, se lo voy a plantear de otra manera. Hubo una pequeña crisis, o no tan pequeña, en el PLD en el 2015, por lo de modificar la Constitución para que pudiese ser candidato de nuevo el presidente. Se hizo esa modificación, pero para que el otro sector, Fernández, aceptara esto, se hizo aquel acuerdo de 15 puntos. Y en la modificación se puso un artículo que lo último que faltó fue ponerle Danilo Medina Sánchez San Juan de la Maguana. Entonces, de repente ahora uno ve la posibilidad, y como usted, otros funcionarios lo han planteado de esa manera, de que no hay que esperar a ver qué va a decir el comité político. Pero se supone que la modificación y la candidatura de Medina del 16 fue en base a una negociación donde se le daban todas las seguridades al otro sector. Mira, apóyame a segundo mandato, que yo te juro y te lo escribo aquí, te modifico y te pongo un artículo y la María Santísima, que yo no voy. Entonces, no se entiende cuando a uno le dice que hay que esperar que el comité político toque el tema, porque se supone que en el 16 el acuerdo fue... Dígame, profesor. Pablo y Nelson, nosotros en la ciencia política no puede ser algo mecánico y automático. Un partido político puede hacer un acuerdo, pero si ese acuerdo, no digo que este sea el caso, Pero podría ser. podría ser, si ese acuerdo desdice lo que es la voluntad de un pueblo en un momento determinado y del mismo partido, porque yo puedo tener una coyuntura como tuvimos en ese momento. Yo fui mediador entre Leonel y Danilo. Ustedes recuerdan, estábamos claro. César y yo. Entonces, esa reunión del comité político acordó justamente que se transitara el camino de la modificación constitucional para que el presidente Medina, que era el más aceptado en la población, y se demostró que ganó en la primera vuelta con el 62%, lo que quiere decir que fue una decisión correcta del comité político. Entonces, el comité político siempre ha sido inteligente. Muchísimas gracias. Y lo será ahora también. Queda entonces demostrado y puesto en el tapete de que el comité político puede llegar a cualquier acuerdo, puede llegar a cualquier modificación constitucional, pero sí, en la coyuntura política, lo que conviene es echar hacia el lado ese acuerdo o modificar otra vez la Constitución. Se habrá un poco, mandándole el saludo al profesor Euclides Gutiérrez Félix, que siempre dice que en política solo que se hace lo que conviene. ¿Eso fue lo que usted quiso decir? No, finalmente. Lo que quiero significar es que el comité político es el que tiene el poder para tomar la decisión. Aquella vez el comité político decidió transitar el camino de la modificación. Si ahora el comité político dice no vamos a transitar ese camino, no se transita, porque el comité político debe tener el pulso, el corazón del país palpita. Entonces la inteligencia política está en tener el pulso en la mano sobre esa situación. De manera que nosotros, ahí como yo he dicho, si Danilo quiere ser presidente, pero Dios no está dentro del plan de Dios, no lo será. Si no quiere ser presidente y está dentro del plan de Dios, lo va a hacer. Muchísimas gracias. El profesor Lidio Cadet, histórico secretario general del PLD, miembro de su comité político y actualmente el director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, como siempre, el mismo placer. Gracias, igual para mí, Pablo y Nelson, y a la gente tan buena que estuvo con nosotros. Y le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de pensar en mi país. Siempre a su orden. Continúa Enfoque Matinal.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los buenos días, es lunes y marcando la agenda de hoy vamos al semáforo. ¿Cuál es la noticia roja, cuál es la amarilla y cuál la verde para este día? Porque el termómetro nos dice dónde debemos de cuidar, dónde tenemos que sumar y dónde restar. Vamos a la roja. Coincide meteorología, coincide el INDRI, coincide la CAS en que estamos en uno de los peores momentos de sequía. Y si hay un tema para el que esto impacta, es para la vida en sentido general. Y lo tomamos así por los moños para referirnos a cuánto están afectando los vertederos, en donde los bomberos tienen que mantener la obligación de una sofocación permanente, como ocurre con el de Puerto Plata. Todos los vertederos tienen una condición de contaminación que hace un daño tremendo, pero hay algunos que por el entorno caen en la categoría de muy especiales. El de Puerto Plata es uno de ellos. Ya en los últimos días habíamos hablado de lo peligroso que ha sido para el turismo tener de vecino a un vertedero cuya humareda está permanentemente amenazando. Pero en el día de hoy han tenido que militarizar el vertedero de Puerto Plata debido a los constantes ya actos de vandalismo que implican quemarlo. Encender un vertedero en donde hay un impacto directo en muchas cosas. La necesidad de agua, y por eso comencé hablando del tema sequía. También el calentamiento de la zona en una ciudad que ya es caliente porque está al lado del mar. Hay que citar los daños directos a los residentes cerca del vertedero. Un tormento que por años los ha azotado y que entendían ya debía a estas alturas estar resuelto. Pero todavía no se ha conseguido. Y mientras a pasito lento se espera porque el Plan Dominicana Limpia ya integralmente elimina el vertedero de Puerto Plata, todavía hay decisiones administrativas en desarrollo. Y entre esto hay que decir que es imposible hacer alojamientos en hoteles cercanos debido a la humareda. Es una noticia roja para una ciudad que está echando alas para poder nueva vez renovarse, innovarse. Recuerden que Puerto Plata viene de buenos tiempos que se fueron al piso y de ahora su relanzamiento. Eso hay que protegerlo en todo el sentido de la palabra. ¿Quiénes son esos vándalos que están incendiando el vertedero? ¿Cómo en tiempos de sequía esto impacta e importa? Hoy nos levantamos con todas las alertas encendidas, un vertedero militarizado y la necesidad de que la política para resolver este problema encienda un poquito más su agilización. Vamos a la noticia amarilla. Una noticia buena que no obstante se convierte en amarilla porque es un sensor que tiene que estar alertando a los demás alcaldes, es la disposición de aumentar el salario a los bomberos del Distrito Nacional en un 10%. Señores, si hay un ente, si hay un trabajador que cuando sale tiene la vida en peligro, es el bombero. No obstante, caen en lo ridículo con el tema de sus salarios. Parecería que están pidiendo migajas cuando piden un aumento salarial los bomberos. Y todavía en este país tenemos bomberos ganando 2.000 y 3.000 pesos. Recientemente se han dispuesto de manera independiente por algunos alcaldes, el presidente ha estimulado, se reunieron con los directores de los cuerpos de bomberos, pero no se materializa un aumento. Para todos no. Así que esta disposición del alcalde David Collado en el Distrito Nacional hoy es un eco que tiene que resonar en todos los demás. Así que vaya la alerta. Los bomberos han dado su grito, lo han hecho en más de una ocasión, pero todavía no consiguen la atención suficiente como para que aparezca el dinero. No más discursos, que aparezca el dinero que dignifique a ese hombre, a esa mujer que tanto hace falta para una estabilidad en tiempos de emergencia y para la prevención necesaria. Un abrazo a nuestros bomberos y vamos a la luz verde. El Servicio Nacional de Salud ha dicho una palabra que tendría que escribirse en los Guinness. El maltrato a la mujer es un asunto de salud pública y a partir de esa premisa se están tomando políticas, decisiones en los últimos meses. Una de ellas va en un tono que hablábamos la semana pasada de bajar los números de muertes maternas y neonatales. Pero lo de hoy es muy especial, por eso lo ponemos en la luz verde, y es que el Servicio Nacional de Salud ha abierto la primera unidad de género intrahospitalaria en la maternidad San Lorenzo de los Minas. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Una unidad intrahospitalaria de atención es para darle un seguimiento particular, especial a las mujeres embarazadas que llegan a esa maternidad con un historial de maltrato. Sí, y hay muchas anécdotas de menores, más mayores aún, que llegan ahí embarazadas y con una golpiza. Sí, aunque usted se escandalice, el hombre que golpea lo hace sin importar la condición de la mujer. Muchas entonces llegan al parto en una condición de casi abortivos. Bueno,
Todo esto ahora en el Hospital San Lorenzo de Los Minas tendría un precedente distinto, porque llegarían ahí a recibir un trato, una custodia, un seguimiento médico en condiciones especiales. Esto lo interesante es que se reproduzca en todas las maternidades del país, porque hay una lista de por lo menos 4 que tienen números que son fatales. Entre ellos está el Darío Contreras, que no es una maternidad, pero recibe muchas mujeres maltratadas. Está el Hospital Evangelina Rodríguez, también está la maternidad La Altagracia y mencionar la maternidad del Cibao. Los casos de violencia, repetimos, como mismo empezamos, son un tema de salud pública. Estabilizar la sociedad y equilibrarla es un servicio que toca a la salud pública. Así que en buena hora esta noticia de una unidad intrahospitalaria en el Hospital San Lorenzo de Los Minas. Con cariño está aquí el semáforo. Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, recibimos a Rosa Pérez Melo porque vamos a hablar de poder ciudadano. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me siento muy feliz, contenta de poder compartir la mañana de hoy con usted en este escenario en Enfoque Matinal. Pero el tema que yo voy a proponer no es tan feliz, pero sí importante y necesario. Este asunto del acoso laboral contra la mujer fundamentalmente. Podemos hablar un poco del acoso laboral, porque es algo más común de lo que uno se imagina y hay muchas quejas. Y ahora que pasamos por el Día Internacional de la Mujer, ¿qué es y qué no es acoso sexual laboral? ¿Qué es y qué no es? Sí, es importante definir, y qué mejor definición que la que plantea la Organización Internacional de Trabajo, OIT. ¿Qué dice? Dice que el acoso laboral es la acción verbal o psicológica que ejerce una persona que mayormente es de autoridad y la cual daña, amedrenta a otra en el espacio de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas características que se reputan acoso laboral? Primero, estamos hablando de la intención. Una persona que frecuentemente tiene la intención de tener relaciones sexuales con una persona determinada y quiere utilizar su autoridad, ahí está la simetría del poder, para que esa persona haga lo que ella entiende. Entonces, también es importante resaltar que tiene que ser una acción repetida, constante y que se prolongue en el tiempo. O sea, un piropo subido de tono, uno solo, será frescura, atrevimiento, pero no califica para acoso sexual. O mejor, lo pongo de otra manera. ¿Qué es y qué no es? O sea, ¿qué se puede calificar de acoso sexual laboral o de un piropo fuera de tono? ¿Cómo dividimos? Es importante las características que acabo de aclarar. Porque un piropo que usted le diga a una compañera un día, hola, tú estás bonita hoy, que se produce en una situación puntual. Un día no hay problema, muchas gracias. Pero cuando ya el piropo se vuelve intenso, oye, pero tú sí estás bonita, mira, fulana, pero ¿qué te parece también si salimos a compartir? Y tú le dices, no me interesa, pero él continúa insistiendo. Entonces después pasa al acoso laboral, porque primero comenzó con el hostigamiento, es decir, con la insistencia de decirte frecuentemente que tú estás hermosa, estás bonita, pero ya no un día, sino todos los días de la semana, y cada vez que tú le pasas por el lado, la persona está insistentemente queriéndote conquistar. Y lógicamente ese es algo importante en la medida en que hay un rechazo de parte de la joven. O sea, tú me llamas a capítulo, porque si el joven te interesa, qué bueno que te reciba todos los días con un piropo. O sea, el elemento está donde tú a ese joven le dices, espérate, somos compañeros de trabajo, pero a mí esto no me está gustando por esto, y esto continúa. Entonces ya se está acercando ya a la categoría de acoso sexual. Claro laboral. que sí, porque si hay consentimiento entre las partes, no podemos hablar de acoso sexual. Está también la autonomía de la voluntad, el deseo de hacer las cosas. Entonces, si a usted le gusta el piropo y quiere salir con la persona... ¿Y el emisor? Claro, pues no hay acoso. Y los jefes abusadores, porque hay toda una cultura de marrullerías de los jefes en contra de subalternas para acosarlas sexualmente.
¿Cómo se da Sí, eso? mayormente después del hostigamiento viene el acoso laboral. ¿Qué te digo? Mira, tú te quedas conmigo hasta las 10 de la noche ahora, porque, bueno, tenemos una carga excesiva de trabajo. Cuando tu horario de trabajo está hasta las 6, pero cuando él frecuentemente, todos los días, quiere o 3 veces a la semana, que usted se quede hasta las 10, hasta las 11 de la noche, para él estar solo con usted en un espacio de trabajo, tocarle el pelo, o si no, que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche esa persona te llama para no necesariamente una cuestión de trabajo y lo hace con frecuencia. Mira, ¿qué te parece la cita que te envié? Mira, te envié un correo que no tiene nada que ver con el espacio, con la relación laboral. Entonces ahí comienza a tipificarse que la persona ha pasado ya de los piropos al acoso laboral, porque ya en el espacio de trabajo también te descalifica moralmente, te dice, mira, ese trabajo, cuando como tú no estás aceptando, ¿verdad? Tú no quieres salir con él, tú no Te quieres... aplico el reglamento, como se dice en la guardia. Exacto, tú no quieres llegar a la parte sexual, entonces él te dice, mira, eso está mal hecho. Y ese informe, todas esas claro. faltas ortográficas. Entonces comienza como a hacer una serie de cuestiones que tú dices, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Qué es lo que sucede? Sí. Rosa, en este aspecto sería importante que la víctima busque la manera de dejar evidencia. Es decir, el tipo se pone simpaticón por WhatsApp y ella le escribe, mire, señor Juancito Pérez Vidal, por favor, usted es mi cosa, para mí yo no me siento cómoda. Sí, pero eso queda ahí. Un poco se trata de que la posible víctima deje la evidencia que le sirva a la hora de tu palabra contra la mía. Sí, por ahí va la cosa. Así es sumamente importante que la víctima comience, como usted plantea, a recopilar las pruebas, porque en los tribunales de la República usted tiene que demostrar que hubo un acoso sexual laboral, hay que demostrarlo. Entonces, ¿qué usted hace? El mensajito de texto lo guarda, si tiene fotografías, si tiene, por ejemplo, videos de usted saliendo a las 11 de la noche del espacio de trabajo, un toqueteo inadecuado, todo eso usted tiene que guardarlo porque hay posibilidades de que usted, independientemente que lo digo, en República Dominicana el acoso sexual laboral es más frecuente de lo que parece. ¿Por qué? Porque muchas no denuncian por miedo, por necesidad, por la vergüenza frente a la sociedad. Pero usted tiene que saber que el Código de Trabajo Dominicano, igualmente el Código Penal, a usted la protege. Y a partir del artículo 333, en su numeral 2, dice claramente que una persona, si usted logra a nivel penal demostrar que hubo acoso sexual laboral, esa persona puede terminar hasta con 1 año de prisión, 1 año. Sí, pero el procedimiento, la joven se siente acosada. Estamos en problema. Tengo los WhatsApp, el video, un videíto que se hizo, tengo la tarjeta que dice que me ha puesto a salir de aquí a las 11 de la noche 3 veces. ¿Qué hace esa joven? El procedimiento, ¿a dónde debe acudir? ¿Cómo se hace eso? Lo primero es que debe acercarse a recursos humanos en la empresa. Si es una empresa grande, que no necesariamente el jefe esté vinculado directamente, porque las empresas pequeñas, mayormente también recursos humanos está vinculado con el jefe. Usted puede hablar con el departamento, explicarle la situación que tiene desagradable con el compañero de trabajo para ver cuáles son las prerrogativas que se toman cuando ya el acoso está en su primera fase de hostigamiento. Mira, tengo fulano de tal que todos los días me siento incómoda. Ok, pero es una empresa machista, leninista, Rosa, y no hace nada. ¿Qué puede hacer la joven si ya el Departamento de Recursos Humanos se hizo el loco? Sí. ¿Qué puede hacer la joven entonces? En este caso, el Ministerio de Trabajo. Dice el Código de Trabajo en el artículo 97 que usted puede dimitir cuando una persona le está hostigando, le está dañando a nivel integral, moral, físicamente, lo puede hacer. ¿Y qué pasaría con la dimisión? Si usted dimite, va y hace el procedimiento correspondiente, contrata a un abogado, a usted van a tener que darle todas y cada una de sus prestaciones laborales, porque muchas piensan, yo no voy a dejar este trabajo porque tengo necesidad, soy madre soltera, tengo una situación bastante puntual, entonces no lo voy a dejar. Pero si usted hace el procedimiento correspondiente, tiene pruebas, apodera a un buen abogado, se acerca al Ministerio de Trabajo, usted puede obtener todas sus prestaciones y cada una de ellas. Entonces es importante que usted vea que tiene esa figura. Y aparte de eso, usted puede demandar en daños y perjuicios también, porque le causó un daño psicológico, un daño moral. De hecho, según la Organización Internacional de Trabajo, establece claramente que cuando hay acoso laboral afecta el corazón mismo de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un ciudadano, hay una ciudadana que no puede concentrarse en el trabajo, no puede hacer las cosas bien porque su voluntad está siendo dañada, está siendo constreñido. Entonces es importante que usted haga el procedimiento correspondiente en el Ministerio de Trabajo. Ok, finalmente, régimen de consecuencias. La joven va, se inicia el proceso.
la garra de la ley. Si el señor es culpable en un juicio, Claro que sí. ¿qué le puede pasar? La garra. Sí, en materia penal, Sí. usted puede terminar preso. Es decir, la persona puede terminar preso y si la agresión es mayor, puede durar de 2 a 5 años y también tiene que pagar indemnización de 50,000 pesos. Si es simplemente acoso sexual, ¿verdad? También hay indemnizaciones menores que son de 5,000 a 10,000 pesos, pero todo eso puede variar. Aparte también que la integridad del acosador, si es una persona de influencia, una persona de poder, pues queda destruida, ¿sí? Pierde mérito. Entonces, inmediatamente muchas temen porque también resulta que es una persona de poder que está en las instituciones públicas. Pero, sin embargo, si hace el procedimiento correcto, si tiene las pruebas, va a recibir su merecido esa persona y la ley la protege, la ley está con ella y cualquier asunto lo que tiene que consultar es a un buen abogado. Muchísimas gracias. Rosa Pérez Melo nos ha acompañado. De eso se trata. Esto es El Poder Ciudadano en Enfoque Matinal desde CDN. Muchísimas gracias. Gracias Rosa. a usted. Continuamos. Señores, la vida se resume en una matemática, sumas o restas. Así que en este momento vamos a compartir una entrevista muy especial con el experto en economía, en coaching y también en superación, Diego Sosa. Diego Sosa es un dominicano residente en Alemania, con la veteranía de haber asesorado en economía y en distintos proyectos a más de una decena de empresas multinacionales y al mismo tiempo es un consejero. Es un consejero de finanzas personales que ahora va a toda esa experiencia conjugada para que nosotros podamos aplicarla. Buenos días, Diego. Conjugarla, eso suena como a un verbo. No se hace tan fácil conjugar las cosas así en finanzas, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, más porque voy a escuchar tus consejos y sé que son tan prácticos. Vamos a arrancar. En tiempos de la economía deficitaria, porque la gente nunca entiende que el dinero le da, ¿cuál es la fórmula que un consejero económico puede recomendarnos? ¿Ser tacaños o ahorrativos? Tacaño o ahorrativo son dos cosas diferentes. La gente lo confunde. Desde que una persona no gasta todo lo que recibe, lo llamamos tacaño. Pero si brinda esa persona, ¿es tacaña? O sea, tú guardas una parte y de la parte que utilizas, tú brindas. ¿Eres tacaña? Es relativo. Es relativo, pero te pregunto, o sea, ¿le dirías tacaño a una persona que brinda? Depende si O lo sea está que- haciendo dentro del margen de lo que no compromete su dinero. No, me refiero a que alguien te brinda una cerveza, te brinda... ¿Es tacaño? No, claro que no. Fíjate, pero ahorra. O sea, estamos confundiendo. Hay tacaños. Y puede ser que a pesar de que ahorre sea tacaño, pero hay gente que no ahorra y sigue siendo tacaño. Lo que pasa es que la gente se quiere quedar con el dinero de uno, cree que debemos gastarlo todo, cree que debemos gastar el sueldo que nos vamos a ganar el año que viene. O sea, métete en un lío. El otro día oí en la radio un amigo de un programa diciendo que para estar bien hay que tener, no recuerdo si era 5 millones de pesos en líos. O sea, entre préstamos por aquí, préstamos por allá. ¿Y por qué? ¿Por qué no dice 5 millones de pesos en un fondo de pensiones, en un fondo de inversiones, en un certificado de depósito, en todo lo que significa que el dinero es tuyo? Ahí estoy bien. Pero creemos que hay que quedarnos con el dinero de los otros y no ahorramos. Creemos que ser tacaño es ahorrarlo. Y por eso quiero desmitizar ese concepto de que el que ahorra es tacaño. Los hay los tacaños. Inclusive hay miserables. Aquellos que para comerse unos camarones tienen que ser brindados. Aquellos que ahora en Semana Santa salen a lamber la habichuela con dulce en todo lado y no lo hacen en su casa ni brindan. Esos son miserables. Teniendo para comérselo, no lo hacen. Entonces, no todo aquel que ahorra es tacaño, ni igual que todo aquel que lo gasta todo deja de serlo. Diego, como experto, ha desarrollado una filosofía que ha llamado el arcoíris financiero. El arcoíris financiero es muy práctico y yo quiero ya comenzar a saber sobre eso para que la gente tenga ya principios básicos para comenzar a manejar su economía a partir de este primer encuentro contigo. Sí, el arcoíris financiero es porque son 7 pasos o 7 partes en las cuales me salió mi filosofía de vida financiera. En la primera es encontrarnos dónde estamos parados financieramente, cuánto sabemos de finanzas personales. El problema de las finanzas personales es que no se enseña en el colegio, no se enseña en la universidad. Entonces, la gente sale a buscar el dinero, se encuentra con el dinero en la mano, no sabe qué hacer con él y, naturalmente, que también hay vendedores
que entrenamos en ventas para que se queden con el dinero de aquel que no sabe qué hacer con él, que lo utilice emocionalmente en vez de racionalmente. La idea es que en ese primer capítulo, en el capítulo de dónde estoy parado financieramente, encuentres que el gran problema de las deudas es la autoestima. Con una autoestima baja voy a estar tratando de convencer a los otros de que estoy bien, de que mi éxito es grande a través de un vehículo, a través de la ropa, a través de los lugares que voy. Y eso no es realmente éxito, eso es mostrarlo, no tenerlo. Wow, eso es muy profundo, muy profundo. Entonces seguimos con el arcoíris financiero. Ese sería el primer punto apenas. Vaya espejo, vaya espejo. Ese color blanco. Luego viene el rojo, que significa, que viene a simbolizar las deudas. Las deudas no son malas. Hay deudas malas y deudas buenas. Los financiamientos de una casa, por ejemplo, me evitan estar pagando, ¿qué? Una renta mensual que no hace que yo adquiera nada. Sin embargo, si yo calculo bien mi préstamo, voy a estar adquiriendo mi vivienda mes a mes. Cada vez que yo pago, me pertenece un pedacito. Si sube el valor de la vivienda, yo me gano esa plusvalía. No es una deuda mala, eso es una deuda que yo llamo súper inteligente. Y atentos, porque haremos un tema en el que hablaremos con Diego solo del tema de hipotecar una vivienda y cómo eso puede utilizarse en beneficio o en perjuicio de la economía personal. Exactamente, sí, porque si tomo un préstamo a 30 años en una vivienda más cara de lo que yo puedo pagar, me estoy endeudando y al final no estoy sacándole provecho a mi dinero. Entonces hay deudas malas, esas deudas tontas en las cuales tú te vas para un resort, usas la tarjeta con aquel nombre de tarjetazo. Porque sabe que hay diferencia entre usar la tarjeta de una manera o dar un tarjetazo. Sí. No nos da tiempo aquí de hablar de todo esto, pero lo interesante es que entendamos todo esto porque es sumamente importante saber que hay deudas malas y buenas y súper buenas, que debo estar detrás de las buenas. Por ejemplo, aquellas que me sirven para poner un negocio, para sacarle provecho al negocio, porque no tengo dinero, busco un dinero y lo calculo bien para que los productos estén en mi colmado, por decirlo, como ejemplo, y entonces sacarle provecho. Es mucho de deudas. Pasamos al siguiente, el ahorro. El ahorro. La gente quiere ahorrar de lo que sobra, nunca sobra. Tengo que ahorrar de lo que entra. Por ejemplo, ¿a ti se te ha escondido alguna vez un dinero en un bolsillo? Por ejemplo, 1,000 pesos, 2,000 pesos, en una cartera o algo. Bueno, el dinero así no se esconde, es uno que lo pone ahí y lo olvida, ¿verdad? Sí, pero se esconde. A veces el otro día me dice una señora, yo tengo una cartera que tiene un hoyito y recordé el otro día y cuando meto la mano ahí eran 2,000 pesos. ¡Ah, caramba! Se la había escondido. Ese dinero no te hace más pobre cuando se esconde. Y es la idea de que lo saquemos desde el principio y lo pongamos en un lugar donde idealmente gane más dinero. Porque cuando lo necesitemos estar ahí, la gente cree que ahorrar es que se pierde el valor adquisitivo del dinero. No, con ese dinero lo que tenemos que hacer es convertirlo en capital y ponerlo a trabajar en inversiones. Ese es otro de los puntos que vamos a, en todo lo que vamos a estar hablando, en todo el tiempo de aquí en adelante, vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar de inversiones, así que no se pierdan esto. Estamos ahora abordando de entrada para ustedes la filosofía del arcoíris financiero. Hablábamos primero entonces de identificar dónde estoy, luego las deudas y posteriormente el ahorro. Sí, después viene cómo aumentar los ingresos. Y ahí viene la teoría de que hay que ser, ¿qué? Emprendedor. Exactamente. No todo el mundo tiene que ser emprendedor. Hay personas que están destinadas a ser emprendedores, que no se sienten bien en un trabajo. Hay otros que si no es en ese trabajo no se sienten bien. ¿Eso está mal? No está mal. La mayoría de las personas que triunfan no son emprendedores. Simplemente son grandes empresarios y otros son buenos manejadores, gerentes, directores, presidentes de empresas que no les pertenecen a ellos. No podemos decir que los emprendedores son los únicos que pueden acumular riqueza, además de los políticos, claro está, que llegan arriba y que... Bueno, no hablemos de eso. La intención es hacerlo a través de un gran trabajo que hacemos, poco a poco, pero no podemos diabolizar el ser empleado. La mayoría de las personas son empleadas y viven tranquilamente, viven bien, muchos. Claro, si no se meten en deudas, etc. Está muy bueno eso de ser emprendedor para las personas que tienen esa vena de emprendedores. No todo el mundo la tiene. Y mucho cuidado con confundir comerciante con emprendedor.
Ya hoy en día el que pone un food truck se cree que es un emprendedor. No, es un comerciante. Simple y sencillamente es un comerciante. El que pone un colmado no es un emprendedor. No es un emprendedor, es un comerciante. Para ser emprendedor hay que hacer una innovación, hay que hacer algo diferente. Por ejemplo, cuando yo comencé a dar cursos, yo no era emprendedor. Simplemente hice un sistema de dar cursos. Ahora que tengo aplicaciones, que tengo publicaciones varias, que me he metido en diferentes cosas, cursos online, todo eso, ya puedo decir, bueno, que tengo un enfoque diferente y estoy innovando con muchas cosas. De tal forma que podría decir casi que soy un emprendedor, pero sigo siendo un comerciante de lo que es el crecimiento personal y profesional en capacitación. Uy, qué riguroso eres contigo mismo. Oye, esto, no, esa es una definición. No quiero que se nos vaya el tiempo sin completar cuáles son los demás tópicos del arco iris. Bueno, nos queda el retiro. Hay que planificar el retiro, hay que hacer el retiro. Estamos hablando de que en República Dominicana los empleados tienen la opción de las AFP, pero ¿cuánto van a recibir de su último salario? Se espera que entre el 30 y el 40%. Y uno dice, el sistema no sirve, son unos ladrones, no me van a devolver. No, lo que pasa es que estamos poniendo un 2.87% de nuestro salario como plan de pensión. La empresa pone otro 6 punto algo, pero nosotros estamos poniendo 287 pesos de cada 10.000 pesos que nos ganamos. ¿Crees que puede ser eso suficiente para formar un capital que nos podamos retirar dignamente? Definitivamente no. Entonces hay que comprar gallinas, que yo le llamo, a esas otras inversiones que van a hacer que nosotros consigamos más dinero. Y ahí nos metemos en el otro color, que son las inversiones. ¿Cómo hacemos inversiones? ¿Qué opciones de inversiones hay? ¿Cómo conseguimos que nuestro dinero gane más dinero? Sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ese es otro de los puntos. Y luego viene el que yo llamo un plan acelerado de creación de ingresos, que es cómo ser negociante, cómo negociar, qué negociar, cómo hacerlo, de tal forma que consigamos más dinero, pero trabajando para ello, ya sea paralelamente a nuestro empleo o directamente haciendo eso. Así es, Diego. Yo quisiera hablar muchísimas cosas más, pero tendremos que vernos en un próximo encuentro aquí mismo. Hemos conversado hoy apenas arrancando con el experto en coaching, relaciones personales, escritor de 19 libros de superación personal y economía, entre otros diversos tópicos. Es un dominicano radicado en Europa que pone todo ese conocimiento en función de una manera práctica para usted y para mí. Así que aquí estamos y es solo el inicio de muchos encuentros que tendremos aquí con el experto Diego Sosa. Dos cositas. Les voy a hacer un regalo a todos, es un curso de finanzas personales online. Pueden entrar a mi academia, o sea, www.academia.diegososa.info. Se inscriben y tienen 7 videos ahí, que son los 7 colores del arco iris, para que tengan ese curso gratuito y puedan empezar. Vamos Me a pueden repetir, seguir por las redes, Diego Sosa Sosa. La dirección de internet. www.academia.diegososa.info. Así es, sin desperdicios, porque este es el primer cursillo que usted se va a estar tomando para entender cómo su vida, que se resume en matemática, se va a poner en niveles de éxito. Diego, muchísimas gracias, querido. Gracias. La verdad a ustedes. es que no has perdido tu esencia de dominicano, comunicas de una manera muy dominicana, pero con estos conocimientos sin desperdicios, repito. Continuamos con Enfoque Matinal. Así es, y ya estamos aquí para la parte final. Hay una agenda intensa hoy y todo el equipo de CDN estará pendiente para darlo a conocer. Una notita al margen. China acaba de suspender el avión modelo Boeing 757-MAX 8. Ustedes saben que en Lyon hubo un accidente en octubre y ahora en Etiopía, en las líneas aéreas de Etiopía. Entonces acaba de prohibir el uso hasta que se reciban mayores informaciones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque resulta que American Airlines vuela de Miami a Santo Domingo un jet de este tipo y eso tiene que ver con los dominicanos. Claro. Atención, ya seguiremos con el tema, pero importante, creo que es muy importante. Así Vámonos. es. En el curso, siga con CDN. Buenos días.